al borde de una frontera internacional, al borde del Pacífico, al borde de innovación, comunidad, educación y descubrimiento. Estás escuchando Al Borde de Todo, un podcast de la Universidad de San Diego, donde expertos hablarán sobre temas e historias de impacto para ti y la comunidad en general. Hola, ¿qué tal? Soy Lizeth Martínez. Bienvenidos a otro episodio de Al Borde de Todo. El día de hoy hablamos con la doctora Erika García, quien es especialista en lenguajes. Ella nos habla sobre la importancia de ser bilingües en Estados Unidos y cómo el lenguaje tiene tanto que ver con la cultura y cómo somos en casa, en clases, en nuestra sociedad, y la importancia también de que los profesores sepan cómo enseñarles a estudiantes bilingües. Veamos lo que tiene que decir. Y el día de hoy vamos a estar hablando todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿verdad? Es ser bilingüe, trilingüe y cuántos idiomas hable la gente. Es algo en lo que tú te especializas, es algo en lo que tú haces investigaciones con tus estudiantes y algo muy cercano en tu vida, ¿no? Personal. Primero, lo primero, ¿cómo llegaste tú a este país y cuál fue tu experiencia con la cuestión del lenguaje? Sí, bueno, yo crecí en Long Beach. Soy nacida y me criaron en Long Beach, California, pero mis padres son de México y llegaron en los 80s a Long Beach. Yo soy la mayor y entonces en los 90s, la década de los 90s es cuando yo empecé la escuela. Y durante ese tiempo había una retórica antimigrante, tal como lo que vemos hoy en día, que resultó en esto de la Proposición 227. Esta proposición intentó eliminar la educación bilingüe en California en el año 1998. Sin embargo, no eliminó a todos los programas bilingües, eliminó a la mayoría, con la excepción de los programas duales bilingües, lo que le llamamos dual immersion. Y yo tuve la fortuna de poder asistir a programas bilingües en Long Beach porque mi mamá quería que yo mantuviera mi idioma, que era el español, o que es el español. Entonces, el primer día de clases me subió a un autobús escolar, me dio la bendición y me dijo, a las 3 te veo. Y me mandó a la escuela bilingüe. ¿Lejos de tu casa? Estaba lejos, sí, era como una hora de camino, Wow. porque teníamos que recoger pues a todos los niños de la vecindad. Claro. Y entonces yo no participé en las escuelas locales de mi vecindario, cuales fueron impactadas por la Proposición 227, porque ahí se eliminó todos los programas bilingües y los chicos tuvieron que aprender inglés, o sea, era como sink or swim, ¿verdad? Claro. Y fue cuando empezó ahí mi vocación, que es la educación bilingüe, porque de ahí me gradué y fui la primera en mi familia en ir a la universidad. Entonces me convertí en maestra bilingüe. ¿Qué impactó tu vida de tal manera que quisiste seguir esto con profesión? ¿Cuáles fueron tus experiencias vividas dentro de las clases con tus maestros mientras crecías en este sistema educativo de Estados Unidos que te hicieron, pues, tomar esta como una vocación? Primeramente mis padres, porque mi mamá fue maestra en México antes de venir a los Estados Unidos. Y una vez que llegó a los Estados Unidos perdió su profesión. Ya no se pudo validar sus estudios. Mi padre cursó hasta el 3er año en México. Sin embargo, mi padre fue mi primer maestro, porque a pesar de que no tuvo una educación extensa formalmente en México, él fue el que me enseñó a leer en español. Él fue el que me enseñó que hay una sola raza, es la raza humana. Me dio esos valores y fue mi guía durante esos años tan fundamentales para mí. Años formativos para sí. ti. ¿Cómo viste tú que tus maestros veían el hecho de que tú eras bilingüe? O sea, estabas en un programa dual immersion, entonces me imagino que no era poco común, ¿no? Todos los estudiantes ahí, la meta era que hablaran 2 idiomas.
Explíquenos un poquito de ese programa y cómo te veían tus maestros a ti o cómo tú piensas que eras vista en la escuela. Sí, pues como te contaba, la escuela estaba lejos de mi casa, era en una comunidad de clase media, mayormente blanca. Entonces, el programa de bilingüe era lo que le llamaban un strand, era solo una parte de la escuela. Entonces, los mensajes que yo recibía, pues eran que el bilingüismo era bueno, que era algo positivo. Sin embargo, irónicamente, mis maestros, algunos que eran también latinos, muchas veces me corregían mi español, porque para ellos mi español no era académico, no era suficientemente apropiado para el contexto de una clase. Entonces, recibía críticas. Por lo contrario, mis compañeros que estaban aprendiendo español, muchas veces se les celebraba que aprendieran. Los que no eran hispanos. Exacto. Los que no eran hispanos se les celebraba su español porque estaban aprendiendo español, ¿verdad? Entonces eran mensajes muy confusos para mí como niña, porque yo decía, bueno, yo soy nativa porque a mí español se me corrige y a mis compañeros que no lo son se les celebra aun cuando no está gramáticamente correcto. Claro. Sí. Y eso forma parte de las investigaciones que ahora haces tú como doctora, como profesional en el lenguaje. Háblame un poquito de lo que estás investigando, lo que estás viendo tú y cómo, de dónde viene la gente, quiénes son y cómo se ve. Tiene que ver con cómo celebrado el que sean bilingües o no, ¿verdad? Sí, en nuestra área de educación bilingüe hay lo que le llamamos la racial linguistics, la intercepción entre la raza y el lenguaje. Entonces, en mi investigación más reciente, hablo sobre ese fenómeno que existe en la educación bilingüe. Y pongo como ejemplo a la princesa Charlotte. Que hace unos años fue celebrada en los titulares por ser bilingüe, ¿verdad? Y en uno de mis cursos presento esa titular al lado de mi hijo, que es también multilingüe, él habla 3 idiomas, y pongo las 2 imágenes a la par y hablamos sobre cómo es que los sistemas escolares observan el bilingüismo, cómo lo interpretan. Los candidatos me tienen que decir cuáles son sus impresiones de esas 2 imágenes. Y lo que ellos me contaron es que ellos se conectan a ese tema porque, al igual que mi hijo, ellos también tuvieron la misma cuestión donde su lenguaje primario, su lengua nativa, no se les celebró. ¿Por qué? Porque el tono de su piel han sido racializados, racialized, ¿verdad? En la cuestión de Charlotte se le celebra su bilingüismo porque no nada más es una realeza, pero porque es una niña blanca que está agregando español como un segundo idioma. O sea que para ciertas personas el ser bilingüe le suma y a otras personas le resta, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde la intercepción entre la raza y el lenguaje, ¿verdad? Esa manera de examinar esta cuestión que si tú eres una persona que ha sido racializada, that has been racialized, tu manera de hablar muchas veces se cuestiona. Aunque hables perfectamente en español o en inglés o cualquier idioma, la percepción es que esas prácticas son cuestionadas. ¿Y cómo impacta esto a un estudiante en una clase, no? Sí, pues el impacto es grandísimo. Empecé hablando de la Proposición 227, que fue una política que eliminó la educación bilingüe, con la excepción de los programas bilingües Dual Immersion. Y el impacto es de que no nada más te quitan tu lengua. Tu lengua es parte de tu cultura, de tu historia, de tus maneras de ser y existir en este mundo. Entonces, cuando se te dice que tu lengua no es valorada, cuando se te dice que tu lengua no es algo que es aceptado, te están cuestionando tu ser.
es algo que Gloria Anzaldúa, hay una cita que ella habla que si tú no me puedes celebrar mi lengua, si yo no puedo celebrar mi lengua, no puedo celebrar y ser orgulloso de mí mismo. Y es muy cierto, para los chicos que se les elimina su lengua, estamos eliminando una historia, una cultura, relaciones que tienen con familiares. No nada más es sobre la lengua. Es como se ven ellos mismos en este mundo, ¿verdad? Sí. Háblame un poquito sobre lo que tú hacías como maestra para tratar de evitar esto. Yo leí un ejercicio que hiciste con algunos de tus estudiantes, muchos de ellos migrantes también, donde les permitías compartir parte de sus experiencias. Háblame sobre ese tipo de ejercicio que quizás otros maestros que estén escuchando podrían implementar en sus propias clases, ¿no? Para realmente conocer a sus estudiantes. Sí. En mi último año antes de pandemia, mi último año como maestra en primaria, tuve el honor de trabajar con comunidades migrantes, específicamente de Guatemala. Muchos de esos chicos nunca habían asistido a la escuela porque el sistema educativo en Guatemala es diferente. La mayoría no empiezan la escuela hasta los 7 y muchos de ellos estaban muy pequeñitos cuando llegaron acá. Sin embargo, estos niños traían unas vivencias y unas maneras de ser que para mí eran impresionantes. Pero como no hablaban inglés, pues muchas veces su conocimiento era cuestionado o no validado. Entonces, a mí me tocó trabajar con este grupo y uno de los ejercicios que yo hice con ellos es que a pesar de que nunca habían detenido un lápiz, yo les ayudé a empezar a escribir sus testimonios. Yo quería aprender sobre sus vivencias, las cosas que ellos habían vivido en Guatemala, por qué se habían venido para los Estados Unidos. Y empezamos desde el principio. Cómo agarramos un lápiz, ¿verdad? Me dibujaban imágenes y luego me decían, bueno, esta es mi mamá, este es mi papá se quedó en Guatemala. Y me contaban toda su historia, todo su relato por medio de esas imágenes. Lo que le llamamos journaling, como un diario. Sí. Sí, y por medio de esos diarios, pues yo aprendí muchísimo, porque yo empecé a cuestionar, digo, ¿por qué es que si estos niños traen tantas vivencias, ¿por qué no estamos elevando esos conocimientos? ¿Por qué no estamos fortaleciendo esos idiomas indígenas que traen? Porque la mayoría hablaban idiomas indígenas, aparte del español, o sea, bilingües, multilingües. Digo, ¿por qué no lo estamos tomando en cuenta? Y eso fue una de las maneras en que yo traté de elevar esas voces en nuestro distrito y crear conciencia. Porque al final de cuentas de esto se trata todo esto y específicamente tu trabajo aquí en esta universidad, ¿verdad? Que en realidad tú estás aquí para enseñar a los futuros maestros y para ti es importante porque se tiene que entender al estudiante en su totalidad, ¿verdad? Para que pueda hacer lo mejor que puede. Y parte de eso, como tú dices, es el lenguaje, es la cultura, es quiénes son esas personas. Pero el mismo sistema a veces trabaja en contra de esto, ¿verdad? Y tú lo has visto con tu propio hijo. Tú eres una investigadora, eres una doctora de lenguaje y de aprendizaje y tú misma has sido cuestionada por los profesionales en la medicina, ¿no? De cuándo tiene que empezar a hablar tu hijo inglés, que si habla inglés lo suficiente, que si es importante o no que hable las otras lenguas que habla. Háblame un poquito de eso y lo que has aprendido tú, obviamente como investigadora, como profesora, pero como mamá. Sí. Bilingüe. Sí, pues justo durante pandemia, en junio del 2020, recibí el título de mamá. Y obviamente eso cambió mi perspectiva porque cuando uno es mamá, pues ahora es más personal, ¿verdad? Todo esto se convierte en algo personal. Entonces, yo sabía que yo quería que mi niño creciera multilingüe, porque en casa hablamos 3 idiomas. Hablamos el español, pero también hablamos portugués, porque mi pareja es de Brasil. Y tenemos familia en Brasil. Y obviamente el inglés. Sin embargo, era pandemia. Entonces, pues estábamos aislados y obviamente es más difícil. Entonces, tuvimos que ser creativos.
Manteníamos comunicación medio WhatsApp con la familia en Brasil, con mi mamá acá en Long Beach, y creamos oportunidades para que él creciera escuchando los 3 idiomas. Ya eso de los 18 meses, cuando fuimos a ver el pediatra, pues la pediatra se preocupó que porque él ya no hablaba suficientes palabras en inglés. O sea, que no estaba cumpliendo con el requisito de las palabras que necesitaba hablar en inglés. Mas yo sabía que él pues se estaba comunicando en sus 3 lenguas y perfectamente. O sea, yo no veía ningún problema. Entonces, o sea, no solo hablaba inglés y otras cosas. Exacto. Que quizás decía 15 palabras en inglés, pero 5 otras 15 en portugués y en español. Sí. Entonces, mi interpretación es pues que ella lo estaba viendo desde un enfoque monolingüe, que solamente lo que valía era el inglés. Entonces, le recomendaron una intervención de habla, lo cual yo, con todo respeto, le dije, pues no, yo creo que él va a poder desarrollar su lengua, sus 3 lenguas de manera sin ningún problema. Y sí, justo hecho, él pues habla los 3 idiomas perfectamente. Sí, no es un problema. Pero eso te enseña, ¿no? Cómo si escuchas a los expertos, a los doctores, a donde llevas a tus hijos, pues quizás uno como padre puede decir, bueno, mejor no les enseño porque al principio tienen que aprender nada más inglés, ¿verdad? Sí. Pero tampoco son todos los médicos, ¿no? Entonces el sistema está medio quebrantado en cómo ven las cosas. Exacto. Dependiendo de sus propias experiencias, los expertos. Y tal como los maestros, también los médicos traen su propia manera de ver el mundo, sus propios prejuicios, y obviamente el bilingüismo de mi niño, que es un niño que ha sido racializado, la percepción va a ser diferente de un niño que tal vez sea blanco y quiera agregar español, ¿verdad? Porque, doctora, las estadísticas, los estudios demuestran que ser bilingüe es beneficial en muchas cosas, incluyendo cómo aprendes, ¿no? Claro, el ser bilingüe es beneficioso tanto académico, cognitivamente. Para nosotros, nuestras comunidades, el ser bilingüe va más allá de eso. Es nuestra vivencia, es nuestra manera de ser, de existir en el mundo. Lo que se cuestiona es, para nosotros, las comunidades marginalizadas, es ¿por qué? ¿Por qué queremos hablar nuestro idioma, verdad? ¿Por qué queremos mantener nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra historia si estamos en los Estados Unidos? Esa es la pregunta que se pone al frente, que no nada más es nuestra lengua, es nuestra manera de existir. Tú también estabas hablando en las cosas que he leído, que tú estás trabajando en investigaciones y escribes muchas cosas, en que tampoco hay que poner tanta presión, ¿no?, en la manera en que nuestros hijos o las personas en general aprenden un segundo idioma, o si es que lo aprenden, ¿no? Porque también en nuestra sociedad se le pone mucha atención si eres, por ejemplo, en este caso, hispano y no hablas español, ¿verdad? O si no lo hablas a la perfección, o si no lo hablas académicamente, ¿no? Que también es otra parte distinta, o si no lo hablas, punto. Hay como un estigma en las personas y tú dices que eso tampoco debe ser, ¿no? Que la persona se debe desempeñar y desarrollar como mejor ven. Sí, para recalcar ese punto, la Proposición 227, cuando eliminó la educación bilingüe, le prohibió la oportunidad a muchas de nuestras comunidades de poder aprender su idioma. El mensaje que se les mandó es que tu idioma no pertenece. Entonces no podemos juzgar a las familias que decidieron no enseñar español a sus hijos. ¿Por qué? Porque era una manera de sobrevivir en un sistema que te está diciendo que tu idioma no es válido. Entonces, muchas veces veo en Instagram y redes sociales lo que categorizan como los no-sabo kids. Y creo que no debemos ser tan crueles en juzgar, porque creo que estamos viviendo en el presente en un
clima político donde las familias tienen que tomar decisiones a beneficio de sus familias y a veces esas decisiones, la asimilarse para no sufrir discriminación. Claro. Bueno, doctora, ha sido un placer platicar contigo, conocer de tus investigaciones y de tu experiencia. Y me imagino que pues nuestra audiencia también, al igual, se va a llevar algo grande de esta conversación. Así que gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Y si les gusta este episodio, recuerden de suscribirse para escuchar muchísimos más.